Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 2 de septiembre del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 16 con el tema Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por esta noche y este nuevo mes que estamos ya comenzando en nuestros estudios de la palabra de Dios. Y yo le animo para que este sea un culto especial para la gloria de nuestro Dios y para la edificación de su iglesia. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos un himno para nuestro Señor y digamos juntos cuán grande es nuestro Señor. Himno número 15, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz su
sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Les invito a tener unas palabras de oración. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu bendición, por este día que nos has concedido de vida y por esta noche en que nos permites tener este tiempo de culto, de estudio bíblico. Gracias por tu provisión y tu compañía y te pedimos que seas acompañándonos a lo largo de esta transmisión para que sea un tiempo de bendición, una ofrenda de olor fragante delante de ti y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Gracias por tu compañía y tu provisión durante todos estos tiempos que estamos atravesando y confiando siempre según tu voluntad para muy pronto poder congregarnos en tu iglesia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos para nuestro Dios el himno número 282, Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, vía de luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria
limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Les invito en estos momentos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, para dar lectura a los versículos 24 al 29. Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, dice la Escritura: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonaremos el himno número 187. Dulces promesas son las del Señor. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad. Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que verdad va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es, firme sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe,
en sus huellas andaré. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 16. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Escuchemos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De esa manera nosotros queremos comenzar en esta noche a estudiar la bienaventuranza de la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bienaventuranza nos lleva a nosotros a meditar sobre el principio fundamental de la vida cristiana, que es la fe. Y es necesario que nosotros entendamos cómo funciona la fe, su fundamento y todo lo que tiene que ver con la vida del creyente, porque no solamente es el hecho de creer en Dios de manera general, sino lo que Dios dice en su palabra y en cuanto, de manera especial, mis queridos hermanos, a su regreso, a su venida. Ahora, ¿quién es Tomás? Tomás es uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Su nombre en arameo significa gemelo y también en griego dídimo significa gemelo. Así que encontramos que Tomás es llamado el gemelo. A lo largo de la historia y de la tradición cristiana, Tomás es conocido como el que duda o el incrédulo. Y es más, en nuestro medio castellano había una frase que muy poco se suele usar en nuestro tiempo ya: Santo Tomás, ver para creer. Y de allí nosotros podemos entender todo lo que conlleva este personaje en este momento histórico de los discípulos del Señor Jesucristo. El Señor se les ha aparecido a los discípulos, pero Tomás todavía duda y está lleno de incredulidad. Es interesante que una persona que vio a Jesús de Nazaret, vio sus milagros, vio todo lo que él hizo y escuchó las palabras maravillosas que salieron de su boca, pueda dudar con tanta vehemencia al punto de decir: si no metiere mis dedos en los huecos de sus manos y si no metiere mi mano en el hueco de su costado, no creeré. Es una actitud un tanto desafiante con respecto a lo que Dios en su bendita palabra había dejado establecido, que Él resucitaría. Así que me parece, queridos hermanos, que es una de las actitudes que muchas veces tenemos en esta tierra. Queremos ver milagros, queremos ver lo sobrenatural, queremos ver cosas sorprendentes para creer en el Señor. Queremos ver que Dios nos saque de inmensos problemas de una manera realmente sobrenatural para poder creer. Esa actitud nos lleva a nosotros a experimentar ansiedad, esa actitud nos lleva a nosotros a la experiencia también de la amargura, esa actitud nos lleva a nosotros a un enfriamiento espiritual. Lo peligroso de esto que acabo de decir, queridos hermanos, es que muchas iglesias en nuestros días se han centralizado en cuanto a su enseñanza y en cuanto a su vivencia en el tema de lo sobrenatural. Están intentando ver, están intentando oír, están intentando sentir. Cuando la fe de una persona se fundamenta en lo que vio, en lo que escuchó de manera sobrenatural o en lo que sintió, déjeme decirle que está en un alto riesgo de desviarse de la verdad. ¿Por qué razón? Porque está fundamentando su fe sobre sus sensaciones, sobre sus sentidos. Y hermanos amados, esto no es otra cosa que incredulidad en lugar de fe. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque creo que nos veríamos nosotros tentando a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga para demostrar lo que Él es. Y esto fue lo que hizo Satanás en el desierto: tentar al Señor para que manifestara su poder, a fin de que, bajo la premisa, si es que eres hijo de Dios, el poder del Señor Jesucristo se manifestara fuera de la voluntad del Padre. De allí que esto es sumamente peligroso. Lo contrario a esto es el gozo que trae creer en Dios. Pero veamos algunas cosas importantes. En primer lugar, algo que al Señor le entristece, o podríamos decir también le puede enfadar, es la incredulidad de sus discípulos, y para esto quisiera invitarles a abrir sus Biblias
en el Evangelio según San Mateo, para leer lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si nosotros avanzamos al capítulo 14 del Evangelio de Mateo, quiero leer el versículo 28 al versículo 31. Mateo capítulo 14 del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y quisiera que volvamos al texto que dimos lectura al comienzo en esta noche, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a revisar la declaración del Señor Jesucristo con respecto a la actitud, a la conducta de Tomás. Capítulo 20 de Juan, leo los versículos 27 al 29. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí el Señor nos deja ver a través de su palabra que si hay algo que le incomoda, le molesta a nuestro Dios, es que se dude de Él, que no se crea en su palabra o que no se crea en su persona. Ahora, mis queridos hermanos, hay una invitación continua a creer de parte de nuestro Dios, hay una invitación continua a través del Evangelio a creer en Él. Así que quiero revisar esto rápidamente antes de entrar de lleno en la bienaventuranza de la fe. Marcos capítulo 9, versículo 23, hay un hombre que lleva a su hijo que es atormentado por un espíritu inmundo y le dice al Señor que lo sane. Y le dice a partir del versículo 21, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué decía esto? Porque sin duda alguna ya había perdido su esperanza y lo único que le faltaba era probar con Jesús. Así que la respuesta de este hombre es tan honesta, tan sincera y muy real. Creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor invita a creer. Si nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, hay una vez más la invitación a creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros recorremos el Nuevo Testamento, hay varias veces la invitación a creer. Es necesario creer. Dios aborrece, por tanto, la incredulidad. Dios aborrece la incredulidad. Y amados hermanos, basándonos en el texto de Juan capítulo 20, la incredulidad es pedir pruebas a Dios. Es pedir pruebas de que Dios está diciendo la verdad. Es pedir pruebas de que Dios realmente existe. Es pedir pruebas de que Dios nos ama o de que Dios tiene buenos propósitos para con nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado porque podríamos estar errando al blanco con actitudes equivocadas al estar buscando ver, escuchar,
sentir cosas sobrenaturales para poder creerle a Dios. Hermanos queridos, nosotros tenemos que creer en un Dios que es sobrenatural, sin necesidad de que Él manifieste su sobrenaturalidad, a fin de que nosotros podamos tener evidencias. Evidencias piden los ateos. Evidencias piden, queridos hermanos, aquellos que han cerrado su corazón a la bondad y al amor del Señor. Pero nosotros los creyentes no necesitamos evidencias, porque el Señor ha manifestado ya en la cruz del Calvario la evidencia más grande de su amor para con nosotros. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos deja claro: sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, partamos de esto. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, lo que los hombres incrédulos llamarían una utopía. ¿Qué es esto? La esperanza en algo bueno, bonito, que está por suceder, pero que va mucho más allá de la realidad, y en lo cual los hombres cifran su contentamiento y su ánimo para seguir adelante. La fe es mucho más que una utopía. No es una utopía porque la utopía muchas veces es una fantasía irrealizable. La fe en Dios es algo real. Es algo real. Entonces, partiendo de esto, la fe entonces es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza, seguridad total de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros los creyentes en Jesucristo? Nosotros esperamos la resurrección primera con nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. En segundo lugar, ¿qué nosotros esperamos? Nosotros esperamos esa segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hablando escatológicamente, esas son las cosas que nosotros esperamos. ¿Qué más esperamos nosotros los creyentes? Según la palabra del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué más esperamos los creyentes? Los creyentes esperamos un cuerpo nuevo, semejante al de la gloria suya, vivificado. No este cuerpo de muerte, sino un cuerpo nuevo. Ahora, ninguno de nosotros lo ha visto, pero creemos y sabemos que lo recibiremos. Y el antecedente de este principio de la fe está en el Antiguo Testamento, en el padre de la fe, amigo de Dios, Abraham. ¿Por qué razón? La Escritura nos comenta en el capítulo 12 de Génesis que Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela, para ir a un lugar desconocido al cual Dios le iba a llevar. Y es más, Dios le hace una serie de promesas interesantes. En ti serán benditas todas las naciones, tu descendencia será gigantesca como las estrellas del cielo y semejante a la arena del mar. Él vio eso, si a duras penas pudo tener a Isaac dentro de la promesa. Pero de Isaac vendría una gran descendencia. ¿Y en qué sentido Abraham sería de bendición para todas las naciones? Porque de allí, de su descendencia, vendría el Mesías prometido para Israel y para todos los hombres. Él no lo vio, pero creyó. Ahora quiero invitarles un momento a considerar lo que nos dice el Evangelio, la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, entendemos nosotros que Abraham es justificado no por buenas obras que él hubiera hecho, como nos enseña el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 3, versículo 5. No somos nosotros justificados por buenas obras que nosotros, u obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Abraham salió de su tierra, de su parentela. Sabemos que Abraham no era un hombre perfecto, no era un hombre sin pecado, era un hombre semejante a nosotros, con pecados. Vemos nosotros que él mintió por salvar su vida. Y bueno, lo grande, lo diferente, lo extraordinario que este hombre hizo fue creerle a Dios, a un Dios invisible, a un Dios no tangible. Ahora,
vemos nosotros también que la salvación viene por esa fe que se convierte en justicia para el impío al creerle a Dios. Y esto es maravilloso porque esa es la fe que nosotros hemos depositado en Dios, esa acción de creerle a Él sin haber tocado, sin haber visto, sin haber escuchado. Simplemente lo recibimos por fe. Ahora, sigamos un poco más adelante. En el capítulo 8 de Romanos, versículos 24 y 25, nos dice: porque en esperanza fuimos salvos. Esperanza es algo que viene en el futuro, algo que esperamos recibir, algo en lo que nosotros ponemos nuestra seguridad de que es una situación que recibiremos, es algo que vamos a recibir o una condición de paz en la que nosotros vamos a estar. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, vamos a esto. Cuando nosotros pretendemos que Dios se manifieste de una manera audible, visible o tangible, queridos hermanos, ya no es esperanza y nos estamos perdiendo la bienaventuranza. Nos estamos perdiendo la bendición. ¿Por qué razón? Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Y para nosotros la esperanza es Cristo, su venida, su misericordia para con nosotros. Ahora, esto tiene mucho más de lo que debemos nosotros considerar. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, una de las cosas que el Señor le dice es: Dios es espíritu, ante la pregunta de la mujer samaritana ¿dónde debemos adorar a Dios? Y el Señor Jesucristo le responde que Dios es espíritu. Quiero quedarme con eso. ¿Qué es espíritu? Según la definición, es algo que no está sujeto a la materia, es inmaterial, no está sujeto al tiempo, ni está sujeto tampoco a las leyes físicas. Entonces, cuando entendemos que Dios es espíritu, no podemos nosotros cristalizarlo, materializarlo como a nosotros bien nos viene en gana, que era lo que estaba haciendo Tomás. Los demás discípulos habían visto al Señor Jesucristo y allí es donde entra en juego esta esperanza que no se ve, lo inmaterial de Dios, la invisibilidad de Dios. Ahora pensemos en esto, miren, Él está diciendo esto, los discípulos del Señor, sus compañeros de milicia le dicen: mira Tomás, el Señor ha resucitado. Y Él, de una manera hasta tal vez irreverente, dice: bueno, definitivamente si yo no veo los huecos en sus manos y en su costado y metiere mi dedo y mi mano, entonces yo, si no veo eso, no creo. Si lo veo, yo creo. De ahí el enunciado ver para creer. El Señor le responde de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, y no porque lo hace así con Tomás, tiene que hacerlo con todos nosotros. Y fíjense que esa actitud, esa solicitud, trae una reprensión muy fuerte. El Señor ingresa al lugar, al recinto donde están los discípulos reunidos. No abre la puerta está cerrada y Él pasa, su presencia pasa. Se cumple lo inmaterial de Dios en el sentido de que no está sujeto ni a la materia, ni al tiempo, ni a las leyes de esta naturaleza, porque Él es el creador y sustentador. Nosotros estamos bajo esas leyes, bajo esos principios, pero Él no, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Entonces Él entra sin la necesidad de abrir la puerta y se manifiesta a ellos, los saluda con el típico saludo hebreo: paz a vosotros. ¿Por qué razón? Porque al ver semejante manifestación, me imagino que el temor los sobrecogió, no solo a Tomás, sino a todos ellos. Y luego va directamente a Tomás y le dice: mete tu dedo y mete tu mano. ¡Qué cosa más tremenda! ¡Qué cosa más tremenda! Se cumplen dos aspectos fantásticos: la inmaterialidad de Dios al poder entrar sin necesidad de abrir la puerta, y por otro lado la manifestación de su poder sobre la materia al permitirle a Tomás que toque, que palpe, a fin de que crea. En ese momento Tomás exclama: mi Señor y mi Dios. Y la reprensión es: porque me viste, Tomás, creíste. Porque me viste, Tomás, creíste. Cree solamente. No seas incrédulo, sino creyente. Esa es la respuesta del Señor para quien exige
evidencias tangibles, audibles, palpables. Queridos hermanos, esto es peligroso porque desde hace muchos años atrás yo recuerdo haber escuchado creyentes decir: yo escucho la voz de Dios de manera audible, yo vi a Dios o cosas por el estilo. Cuando yo escucho ese tipo de cosas pienso dos cosas, y lo que voy a decir lo digo con firmeza, no lo digo en son de burla: o esta persona está mal de la cabeza, ya está viendo cosas que no son, está al borde de una esquizofrenia, o esta persona está presenciando cosas que no vienen de parte de Dios. Porque Dios nos ha dejado esta su palabra para que nosotros tengamos en claro cómo Él actúa. La esperanza del creyente es algo inmaterial, es algo invisible. Cuando Pablo escribe en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible por cuanto es espíritu. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Está dejándonos en claro que el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza es un Dios que no necesitamos verlo, no necesitamos tocarlo, no necesitamos escucharlo audiblemente, o sea, así como ustedes me están escuchando en este momento, sino que lo trascendente de la fe del creyente empieza cuando, sin haberlo tocado, sin haberlo escuchado, sin haberlo visto, nosotros creemos en Él con total seguridad, con total firmeza, como creyó también Moisés en el momento de atravesar el Mar Rojo. Esa es la sencillez y la excelencia de la fe en el creyente. De allí la necesidad, la importancia del Señor Jesucristo al decirnos que debemos ser como niños. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Y es necesario que nosotros nos hagamos como niños para entrar al reino de los cielos. Un niño no cuestiona tanto como un adulto lo hace. Quizá por esa razón las oraciones de los niños son las oraciones más preciosas que nosotros escuchamos, porque no son oraciones compuestas con palabras rimbombantes o altisonantes o tal vez oraciones compuestas para agradar a las personas que nos escuchan. Más bien son oraciones tan simples, tan sencillas, orando por el animalito, orando por el gatito, por el perrito que tienen, orando por todo lo que es el mundo de ellos, ¿no? Y oran con tal sencillez y firmeza que son un desafío para aquellos que, siendo adultos, profesamos la fe en el Señor Jesucristo. La esperanza que se ve no es esperanza, y ese era el gran dilema en el caso de Tomás. Pero luego el Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que sin ver tienen la capacidad de creer. Bienaventurados, bienaventurados. Ahora quisiera por un momento leerles lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, y quiero leer desde el versículo 3 hasta llegar al versículo 8, que es el que quisiera fijarme, pero estos 12 versículos tienen que ver con la esperanza, con la fe del creyente. Empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una utopía, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La pregunta aquí es: ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Que suene ese amén, que suene ese amén. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta aquí. La esperanza viva en el Señor tiene que ver, en primer lugar, nos dice el apóstol Pedro, con algo que es incontaminado, incorruptible e inmarcesible. No hay contaminación de ninguna naturaleza, no es algo que con el tiempo se deshace y tampoco es algo que es perecible, eso significa inmarcesible, sino algo que está preparado para nosotros en el cielo, en el día postrero, no actualmente. Así que la gloria del creyente no está aquí en esta tierra, la gloria del creyente está con el Señor, arriba en los cielos, la esperanza gloriosa está en los cielos.
Cuando Cristo sea manifestado, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene algo tan precioso en el versículo 8 y yo le ruego, por favor, subráyelo, resáltelo, léalo y guárdelo en su corazón. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren qué palabras tan hermosas y pertinentes en cuanto a esta bienaventuranza. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo tengo la plena seguridad de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La tengo en mi corazón. Sé que cuando yo parta de esta tierra la voy a recibir. No me importa lo que el mundo pueda ofrecer, porque lo que Cristo ofrece es real y es duradero. Todos los que buscan la gloria terrenal, todos los que buscan la satisfacción de los placeres mundanales, queridos hermanos, están buscando algo que es una fuente rota, una cisterna rota. Y esa es la paz que van a experimentar, y esa es la satisfacción que van a experimentar. Todo aquel que fundamente el gozo de su vida y la esperanza de su vida en este mundo está cavando una cisterna rota, está llenando en una cisterna rota. Queridos hermanos, esta es la esperanza que de verdad vale, la esperanza en lo invisible, la esperanza en lo invisible, en quien habéis creído sin haberle visto. Esa es la bienaventuranza, el gozo de haber creído en el Señor Jesucristo sin haberle visto. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos en una esperanza, y creo que el deseo de todo creyente, más allá de, como alguien dijo alguna vez, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Moisés tal cosa, le voy a preguntar a Pedro tal cosa. Creo que todo creyente tiene una esperanza única cuando habla de la vida eterna, y es ver a Jesús de Nazaret. Creo que es su esperanza y creo que es mi esperanza. Por eso dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Y creo que usted le ama al Señor. Creo que usted ama al Señor sin haberlo visto. Y eso es lo más maravilloso, cuando cantamos y nuestro corazón se entrega en la alabanza, nuestro corazón se deleita en alabar su nombre, en proclamar su grandeza. Cuando nosotros hablamos de cuidar la casa del Señor, de servir en la casa del Señor, de volver a la casa del Señor, no es por el templo en sí, no es por el edificio en sí, sino por lo que representa para nosotros. La casa de nuestro Dios, a quien hemos creído sin haberle visto, a quien amamos sin haberle visto. Y esto es tan glorioso, hermanos, porque esto llena el corazón. Las glorias de este mundo vacían el corazón, y cuando se obtienen, lo único que producen es mayor ansiedad. Cuando uno resuelve amar a Dios sin haberle visto, su corazón está pleno, está satisfecho, está totalmente entregado a Él. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que nosotros tenemos una bendición muy grande, haber recibido el fruto de la revelación que recibieron los profetas. Nosotros hemos recibido por fe a Cristo Jesús, el que fue anunciado. El apóstol Pedro tuvo la dicha de verlo. El apóstol Pedro, pienso que al escribir estas palabras, en cuanto a su fe, había alcanzado una madurez extraordinaria, y bajo la dirección del Espíritu Santo escribe estas cosas tan maravillosas para con nosotros. Él habla acerca de lo precioso que es el Señor Jesucristo para quienes creen en Él. Así que lo especial de esto, queridos hermanos, es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo sin pruebas, sin tocar, sin oír, sin experimentar, sin evidencias sobrenaturales, nosotros estamos reservados para algo mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más valedero. El Señor Jesús fue claro cuando le dijo a Tomás, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que sin haber visto al Señor le amamos. Y una de las cosas en las cuales nosotros debemos fortalecer nuestra fe y expresarnos tal como lo dice Apocalipsis 22,
es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. A veces es hasta cierto punto fácil decir yo creo en Dios. La Biblia dice que aún Satanás y los demonios creen y tiemblan ante su palabra. Pero la fe en el Señor Jesucristo le ha permitido a usted regocijarse en estos días, en medio de la dificultad que estamos viviendo. Se ha convertido Cristo Jesús una vez más en la esperanza de vida eterna, en la esperanza de vida en sí para usted en medio de todo esto. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor a recordar algo. Usted es mucho más bienaventurado que aquellos que lo vieron, aquellos que lo palparon, aquellos que lo escucharon de manera tan natural como ustedes me escuchan ahora. Usted tiene una mayor bienaventuranza, así que quiero animarle a que no se rinda. Ahora más que nunca, en estos tiempos donde las malas noticias ahogan el pensamiento de los hombres, hay una buena noticia. El Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene por su iglesia, y el clamor suyo y el clamor mío como iglesia de Cristo es, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Nosotros te amamos sin haberte visto y te creemos sin haberte palpado. Bienaventurados todos nosotros los que no lo hemos visto y le creímos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a entonar para finalizar, mis hermanos, el himno número 156. Digamos juntos que todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso para mi fe. Himno 156, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que hemos podido compartir juntos, y quiero animarle en el nombre del Señor a seguir orando por la apertura del templo. Dios mediante, en el mes de septiembre estamos nosotros a espera de algunos detalles. Doy gracias a Dios y también a ustedes, los hermanos que han estado colaborando con sus donaciones para los implementos que nos hacen falta. Seguimos nosotros con los brazos abiertos, esperando la participación de cada uno de ustedes. Y también nos animamos a seguir orando con fervor
para que cuando abramos la casa del Señor, nuestro gozo sea cumplido en esta tierra, al poder alabar y celebrar el nombre de nuestro Dios en su casa. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por amarnos tanto. Y Señor, como dice el apóstol Pedro, te amamos sin haberte visto. Tenemos esa confianza, esa seguridad de aunque no te podamos ver, ni tocar, ni escucharte hablar, sabemos que tú estás en nosotros y con nosotros. Y un día, Señor, nuestros ojos te verán. Cuando cerremos estos ojos de este cuerpo corruptible y abramos nuestros ojos en un cuerpo incorruptible, entonces, Señor, te veremos y te veremos tal como tú eres. Te bendecimos, te adoramos y nos llenamos de gozo, Señor, en esta esperanza que es verdadera, que es real. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa noche.